Bueno, entonces continuamos. Estábamos hablando del desistimiento tácito. Seguimos entonces como la conciliación como otra de las posibilidades para terminar un proceso de manera excepcional o extraordinaria. Todo el régimen de la conciliación, pues de este o en este no nos vamos a detener. Simplemente saben ustedes que esta figura como mecanismo alterno de la solución de conflictos en Colombia ha sido abordada de manera extraprocesal, de manera voluntaria, de manera obligada, de manera, o más que obligada, forzosa. La conciliación extraprocesal, pues para todos los asuntos en la autocomposición, eso no tiene ninguna duda. El otro es en el carácter forzoso, como la ley o aquellas leyes que han dispuesto que para que se pueda llegar al aparato jurisdiccional se debe agotar este requisito de procedibilidad, y todo el régimen de la conciliación, que sería el que nos concierne aquí cuando el asunto sea conciliable en tratándose de un proceso judicial, que saben ustedes que se puede dar en cualquier momento de la etapa, en cualquier momento, en cualquier etapa del proceso. El juez dispone y por eso es la costumbre, y así lo verán y así lo pueden ustedes hacer valer, intentar primero en todos los escenarios la conciliación, repetimos sin importar la etapa, y si eso se logra en el 100%, pues estaremos frente a este fenómeno de una terminación anormal o excepcional o extraordinaria del proceso civil. Y está considerada y contemplada que puede ser en parte, puede conciliar en parte, y si así es, pues deberemos establecer qué fue lo que fue objeto de la conciliación, y sobre lo otro tendremos que necesariamente fijar el litigio. Sobre la agencia oficiosa procesal, que puede ser otra de las, o es otra de las formas, lo encontramos consagrado en el artículo 57 del Código General del Proceso, que define esa figura, la demarca diciendo que la parte debe estar ausente o impedida para hacerlo. Esto hay que probarlo. El agente entonces debe prestar caución dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda al demandante. La parte demandante debe ratificarla dentro de los 30 días siguientes. Esto es muy importante porque no es simplemente que se esté viendo la posibilidad de actuar o fungir como agente oficioso, sino que tiene una connotación procesal marcada, y es primero la caución y segundo que esa parte demandante debe ratificarla en los 30 días siguientes. Y en lo que concierne a la parte demandada, se suspende la actuación una vez notificada esa parte, incluye el traslado y debe ratificarla también dentro de los 30 días siguientes. Entonces es un ejercicio que no es tan común porque miren que tiene un rigor procesal el cual hay que cumplir. La consecuencia de no prestar la caución o no ratificar la actuación es que se declara terminado el proceso, y ahí es donde aplica la terminación excepcional del proceso, porque no se cumplió con los dos o con alguna de las dos o las dos condiciones, que ya lo repetimos, es el tema de la caución y el tema de la ratificación por los dos extremos dentro del tiempo que exige la ley. El agente oficioso debe actuar por medio de abogado, salvo en los casos exceptuados por ley. Otro tema es el régimen de las excepciones previas, y entonces tendríamos que preguntarnos ahí cuándo las excepciones previas pueden dar por terminado un proceso de manera anticipada o excepcional, y es sobre aquellas excepciones previas que tienen la fuerza de ponerle fin a una actuación, una primera situación. Y entonces encontramos que, por ejemplo, la causal segunda en excepciones previas, o el numeral segundo que habla de el tema arbitral, de las cláusulas compromisorias, miren que si esta prospera, porque la alega el demandado, esta es una de las excepciones que termina excepcionalmente el proceso civil, porque ustedes saben que hasta ahí llega la competencia del juez ordinario y ya está en cabeza del accionante si quiere acudir al tribunal de arbitramiento, pero el proceso en lo civil terminaría. Esa es una posibilidad. Y otra posibilidad en tratándose de excepciones previas es cuando, propuesta la excepción previa y dándole traslado al demandado, el demandado se pronuncia sobre ella y el juez encuentra que hace falta algo en torno a ella, así sea en materia de pruebas, entonces le corre traslado al demandante. Si el demandante no cumple con este cometido para corregir, entonces allí estaríamos en ese otro evento donde por excepción previa podría terminar de manera anticipada o excepcional
el proceso civil. Una muy particular, estas dos ya, la 7 y la 8, son particulares porque son en procesos de un tipo específico, y es en el de deslinde y amonamiento cuando se va en la inspección judicial y el juez se percata que los bienes en disputa no son colindantes. Pues allí simplemente determina que no hay colindancia, por lo tanto no puede proceder con este proceso y allí lo terminaría de manera excepcional. Y la liquidación del haber social. En el evento, la norma nos dice: la solicitud para que se autorice a hacer directamente la liquidación podrá formularse aunque no se haya pagado el pasivo social ni efectuado las mencionadas consignaciones. Si todos los coacreedores la coadyuvan, entonces una condición enorme en liquidación de haber social. Lo primero, todos los acreedores tienen que haberlo coadyuvado. Lo del pago del pasivo social o las consignaciones da tiempo, pero tiene que estar coadyuvada por todos. Primera condición. Segunda, siempre que se encuentren firme el inventario y el balance. El auto que aprueba el inventario tiene que estar en firme. Y si el juez la acepta, entonces declara terminado el proceso. Después simplemente se va a proceder con el pago del pasivo social y lo que tenga que ver con consignaciones. Las formas particulares de terminaciones excepcionales, ya no generales, sino particulares. Las muertes, ejemplo, la muerte de las partes, ¿cierto? Cuando estamos en procesos de divorcio y se muere una de las partes o las dos, pues saben ustedes, por sustracción de materia, el proceso termina de manera excepcional o extraordinaria. Y un evento que es más bien común es la reconstrucción frustrada del expediente. ¿Cuándo? Si ninguno de los apoderados ni las partes concurren a la audiencia y se trata de pérdida total del expediente. Entonces ahí también tenemos que mirar con cuidado. ¿Qué tiene que existir primero? Una pérdida total del expediente, no parcial. Y que ninguna de las partes vaya, ni con sus apoderados, ni con las partes, por lo tanto no se puede reconstruir, es imposible físicamente. El juez entonces cancelará las medidas cautelares que se hubieran tomado y declarará extinguido el proceso, quedando a salvo el derecho que tenga el demandante de promoverlo de nuevo a futuro si quiere, pero el proceso termina aquí de carácter excepcional. Entonces estas formas particulares se involucran y con esto pues terminamos la teoría de la terminación de los procesos como actos procesales de terminación en sus dos grandes acepciones. Una, la terminación normal del proceso, que saben ustedes, estamos hablando del tema de sentencia, y otra, todo este rigor que hemos visto de unas formas generales y unas formas particulares de lo que mal llama el Código de Terminación anormal del proceso civil, que yo prefiero llamar extraordinaria o excepcional. Procedemos entonces a los actos procesales de ordenación o instrucción o impulso, también llamados, tienen esos tres nombres: ordenación, instrucción o impulso. Entonces, los artículos nos basamos para estos actos procesales de ordenación, instrucción e impulso, que además, vale la pena también decirlos, fueron los que tuvieron mayor modificaciones en el contexto del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque desde la óptica del legislador, en el cual determina y enfatiza en que el juez es el director, el coordinador del proceso, pues es donde surge este eje transversal de estos actos, porque se le dan las herramientas al juez para que él pueda remover los obstáculos y pueda cumplir con su cometido principal, que es fallar los procesos, los conflictos que llegan a su conocimiento y de los cuales él sea competente, pues su finalidad es fallarlos. Por eso le otorga toda esta posibilidad a estos actos procesales. Aquí simplemente damos ejemplos. Por eso, artículos 11 y 12 del Código General del Proceso, que yo hablo de una imaginación jurídica, atreverse, el juez debe atreverse, y el numeral 11 le permite esta posibilidad diciéndole: el juez se abstendrá de exigir y cumplir formalidades innecesarias. Se evitarían muchos autos inadmisorios o inadecuados. En fin, es conocer la norma y que el juez efectivamente se atreva a abstenerse de hacer ese tipo de exigencias. Otro,
el artículo 43 del Código General del Proceso, que nos habla de los poderes de ordenación o instrucción. Poderes de ordenación o instrucción que hacen parte de los actos procesales de ordenación e instrucción. Ahí están consagrados en el artículo 43. Uno que va a dar indudablemente mucho de qué hablar es el numeral cuarto de ese artículo, que dice: exigir a las autoridades o a los particulares la información que, no obstante haber sido solicitada por el interesado, no le haya sido suministrada, siempre que sea relevante para los fines del proceso. Entonces, varias cosas. Una, miren que lo primero que está diciendo es que usted, como parte interesada, debe solicitar lo que a bien tenga para conseguir esa información, aún si le toca acudir, por ejemplo, al derecho de petición. Ya usted demostrándole eso al juez, entonces es donde él toma partido. Y él entonces puede entrar a exigirle a las autoridades, sin importar de qué índole sean esa información. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de una orden, que es otro acto procesal, que sería un oficio, que saben ustedes se constituye en una orden. Siempre que sea relevante para los fines del proceso, claro, el juez valorará y determinará que esa información la requiere para poder fallar ese proceso. Y termina, o incluye, mejor ese numeral cuarto, también una parte que va a ser bastante comentada y revolucionaria, y dice que el juez también hará uso de este poder para identificar y ubicar los bienes del ejecutado. Esto es nuevo y esto es trascendental, y yo lo llamo aún revolucionario. ¿Por qué? Porque dispone que el juez, en aras de cumplir con el cometido constitucional y legal, puede entonces identificar y ubicar bienes del ejecutado. Situación que no sucedía antes, porque esto era una carga inminente de la parte, y el juez, simplemente para practicar medidas cautelares o lograr ese cumplimiento, se le dejaba toda esa carga a la parte y le decía: bueno, necesito toda la información. Ahora no, ahora le está diciendo: usted también puede hacer uso de este poder, por lo tanto las partes también estarían o tendrían el derecho de así solicitárselo al juez. No vamos a entrar aquí en la disquisición de que si eso es conveniente para una parte o para otra, hablando de ejecuciones o el típico proceso ejecutivo del acreedor o del deudor. Yo lo digo es desde la óptica constitucional y sustancial, sobre todo, en la cual el Código Civil colombiano dice que el deudor en Colombia debe responder con su patrimonio. Por lo tanto, no se debe premiar, y mal se haría si se premia la posibilidad que le esconda o oculte bienes para birlar la obligación. Materia de indicios. Lo tenemos en el 241, cuando nos dice que el juez debe dar aplicación a la 241, y es que se conmina al juez a observar la conducta de las partes y asignarles en la sentencia el efecto que corresponde. Dice el 241, la conducta de las partes como indicio, y el juez podrá deducir indicios de la conducta procesal de las partes que quedarán reflejados en la sentencia, y por lo tanto, al quedar reflejados en la sentencia, eso puede ser insumo de la parte para que, ejemplo, vía prueba trasladada lo pueda llevar a otra o a otro proceso. Ni qué decir en materia de fallos ultra o extrapetita, ¿cierto? Que el juez civil en asuntos agrarios y de familia, bueno, digamos que ahí vale la pena o podría hacerse la disquisición, efectivamente sería juez agrario o juez de familia. Saben ustedes, puede fallar ultra y debe fallar el ultra o extrapetita en beneficio de algunas personas, como pasa en el régimen de familia, para los incapaces, para los menores, y en asuntos agrarios para lo que nosotros conocíamos como el campesino. El artículo 281, su parágrafo 2 dice, ojo, en los procesos agrarios, es extensivo, digamos, a los agrarios, ya lo conocemos en materia de familia, pero en los agrarios, mire lo que dice ese parágrafo: cuando una de las partes goce de amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá en su beneficio decidir sobre lo controvertido, probado aunque la demanda sea defectuosa. Vean que esto es muy importante, porque aquí estamos hablando de demandas defectuosas. Con todo y eso, el legislador aquí lo considera una cuestión de forma, más no de fondo, y por eso dice: no importa, con todo y que eso sea defectuosa en estas condiciones, entonces le debe otorgar el beneficio, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio.
Entonces, ¿cuál es la facultad que le da? Reconocer u ordenar el pago de derechos e indemnizaciones extra o ultra petita siempre que los hechos que originaron y sustenten estén debidamente controvertidos y probados. Por lo tanto, favorece al extremo más débil de esta relación agraria, que sería el campesino en esas condiciones. En materia de términos judiciales, acceso a la justicia, ¿cierto? Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento injustificado será sancionado, advirtiendo que tenemos que tener en cuenta que los términos procesales son o judiciales o legales. Los legales pues están establecidos por el legislador y no puede meter mano el órgano jurisdiccional, los jueces ni los heterocomponedores, pero los judiciales sí, que son aquellos eventos en los cuales se dice que por las condiciones o las características de la actuación, pues conociendo los pormenores de esa actuación, el juez es el que debe otorgar ese término procesal, y ese término procesal entonces sería un término judicial, y ahí operaría en pleno el acto procesal de ordenación, instrucción o impulso. El tiempo señalado para resolver contribuye a la humanización de la justicia, es la razón de ser, ¿no? El ser humano no puede distraer su misión en atender con ansiedad e incertidumbre un proceso sin tener claro cuándo termina. Desarrollo pleno del principio de la preclusión, ¿cierto? Para que las partes sepan que sus actuaciones están definidas en el tiempo, por eso le pide o se le ordena, se le aconseja y se le recomienda al juez que en los términos judiciales pues tenga muy en cuenta esto. En las pruebas por informe, el juez concede el plazo para aportarlo, ¿cierto? En la solicitud del informe, un término judicial. Obligación de quien rinde el informe, con base en el artículo 276. El contenido de la sentencia en procesos de disolución, nulidad y liquidación de sociedades, otro ejemplo, numeral quinto del 529. Otro, ordenar, dice ese artículo quinto, ordenar al liquidador que en el término que le señale preste caución para el manejo de los bienes sociales cuyo monto fijará a su prudente juicio. Entonces ahí está refiriéndose también a un término eminentemente judicial. En materia de actuaciones, entonces en materia de actuaciones bajo juramento, el incidente que se presenta para pasar de una condena en abstracto a una condena en concreto, artículo 283. Otro ejemplo, cuando se debe dar un informe solicitado en la prueba por informe, artículo 275, allí también está consagrado. Y tenemos muchos otros ejemplos, por ejemplo, el del 170, las pruebas de oficio, actos procesales de ordenación típicos de ordenación e instrucción o impulso cuando el juez decreta estas pruebas de oficio. En materia de incidentes, en el 127, el artículo 103, del cual ya hicimos nosotros mención, todo lo que tiene que ver con el manejo de las TICs. El artículo 590, literal C, numeral primero, en cuanto a medidas cautelares innominadas, donde sabemos que se requiere de una gran imaginación jurídica también, y allí operaría este régimen de actos procesales. Y en general en todo el libro cuarto, en cuanto a cauciones, que saben ustedes hoy ya que para el juez está dispuesto y está consagrado que puede regular como a bien tenga, obviamente argumentando todo el régimen de las cauciones. Los actos procesales de alegación. Bueno, sobre estos hay que decir lo siguiente. Algunos doctrinantes consideran, con lo que yo no estoy de acuerdo, que estos actos procesales de alegación están destinados o establecidos solo para la etapa de alegatos de conclusión. No, mi percepción es que tienen un alcance mucho más amplio, ya lo referimos ahorita. ¿Qué serían actos o qué serían sinónimos de alegar? Aducir, exponer, manifestar, explicar, fundamentar, razonar, declarar, pretextar, disculparse a uno, defenderse. Y antónimos a alegación, ¿qué sería? Callar, omitir o, en algunos casos, materia penal, disciplinaria, acusarse por su silencio o como consecuencia de no decir nada o de guardar silencio. Lo decimos porque en esta etapa de actos procesales de alegación, si los vamos y los vemos referidos a la etapa de alegatos de conclusión, pues saben ustedes que no son obligatorios. Y desafortunadamente es una crítica que creo que aquí ya la había comentado, y si no, pues es el momento en decir
que indudablemente dentro de las etapas del proceso civil, la etapa primordial, la etapa prioritaria para los abogados litigantes es la etapa de alegatos de conclusión, porque es que allí es cuando se lucen o se deslucen, porque ya tienen todo el contexto de los actos procesales introductorios, de esa primera etapa de introducción, y sobre todo la de pruebas, ya se han practicado las pruebas, por lo tanto es este el momento para yo convencer a mi juez de que efectivamente con la práctica de esas pruebas, pues falle a mi favor. Pero como no es obligatorio, ve uno que en muchas ocasiones pues simplemente se abstienen a decir que se atienen a lo actuado. No me parece, pero bueno, está permitido. Y el no hacerlo sabemos que trae las consecuencias jurídicas de las que hablábamos. Alegar, alegatos, presentar argumentos, razones, pruebas como defensa o disculpa a favor de una persona que ha hecho una cosa determinada o en favor de una acción determinada. Es la razón de ser. Citar, traer uno a favor de su propósito como prueba, disculpa o defensa del hecho, dicho ejemplo, razón, etcétera. Claro, aquí reiteramos y estamos reiterando que voy a defender mi postura jurídica. Alegar como verbo transitivo, dar argumentos en favor de algo, que es, digamos, en materia judicial la más acertada. Y alegar como verbo intransitivo, justificar hechos para defender una causa. El abogado decidió alegar y así lo debe hacer. Entonces hasta aquí la segunda conferencia, procederemos ya entonces con la tercera.